andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana, y mucho más esta, hablamos de política, de la política en Colombia, y la noticia sigue siendo el hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República. ¡Qué semana tan intensa para la política colombiana! ¿Qué pasó con los partidos? ¿Qué pasó con Armando Benedetti? ¿Qué pasó con el presidente? ¿Qué pasó con Efraín Cepeda, presidente del Congreso? Muchas cosas que analizar, porque la derrota política del momento es para el gobierno, un gobierno que está terminando la semana y comenzando esta que viene, hablando de la calle, de las convocatorias a jóvenes, a campesinos, a comunidades negras, pero también a indígenas, a centrales obreras, a sindicatos, para que la calle sea de nuevo la manera, lo dice el presidente, de cambiar esa decisión del Senado. Por ahora, lo que es una decisión es que no habrá convocatoria a las urnas para la consulta, pero como solo pasa en Colombia, en este movimiento político que hay veces cuesta entender, el Senado, ese que hundió la consulta, al mismo tiempo, en la acalorada discusión del jueves, del miércoles, del martes, lo que hizo fue revivir la reforma laboral, la misma que se había hundido y que provocó esta convocatoria del presidente Petro a una consulta popular. ¿Qué va a pasar en el país? ¿A qué estamos enfrentados como colombianos? Hay muchos llamados a la calma. Lo hizo Humberto de la Calle, el ex senador, quizá una de las voces que hoy más se escucha pidiendo calma, pero lo hicieron también los gremios, la Cámara Colomboamericana, la ANDI e incluso exfuncionarios y funcionarios del gobierno que piden el llamado a la calma para tomar decisiones pensando en los trabajadores. Ha dicho el presidente Petro que está dispuesto a presentar otra consulta, incluso incluyendo la reforma a la salud, una reforma que parece tener un futuro trazado, el mismo camino de la reforma laboral. Y entonces, ¿por qué se le están cayendo todos los proyectos al gobierno del presidente Petro? ¿Qué pretende el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a quien la oposición hoy le ha dicho que es el héroe, pero el gobierno dice que es el jefe de la banda? En esos términos va la discusión en Colombia, por eso esa es la noticia que vamos a intentar entender esta noche, que con la cabeza más fría, aunque no sé qué tanto los ánimos puedan seguir subiendo en el país, vamos a entender lo que pasó en el Senado de la República, que es un tema que le importa y le afecta a usted, a su familia, porque al final todos en el país somos trabajadores o empresarios o empleados, y por eso lo que está en juego son precisamente las reglas del sistema laboral. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. En 30 segundos les presento a nuestros panelistas, a esos abogados, analistas, politólogos que cada noche se suben al andén para poder analizar lo que pasa en Colombia. Una pausa, en segundos regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Es un gusto continuar con ustedes en esta noche en El Andén. Llegó el momento de la semana. Después de todas las noticias, de todos los análisis, de revisar lo que pasó políticamente en el Senado de la República, llegó el momento de entender qué viene para el país. ¿Qué va a pasar con el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Qué van a hacer los partidos? ¿Qué va a hacer el propio Senado, donde además se revivió esa reforma, la del trabajo, la laboral, la que tanto ha despertado curiosidad, posiciones, análisis de los colombianos? Para eso, entonces, empezamos esta noche con nuestros panelistas que se suben al andén para intentar entender un poquito ya la cabeza más fría que esta semana lo que ha pasado en Colombia. Empiezo por la que es la mujer de la mesa. Esta noche se sube Laura Daniela Peñuela, que es analista política. Laura, bienvenida. Como siempre, es un gusto tenerla aquí. Camila, para mí siempre es un gusto venir a pensar, a apoyar, digamos que
distintas opiniones y analizar todo lo que pasa en esta particular coyuntura colombiana. Y esta que es una coyuntura bien particular. A su derecha saludamos a Nicolás Romero, que es politólogo, que es también cara conocida en el andén. Nicolás, bienvenido. Hola Camila, ¿qué tal? A mis copanelistas del día de hoy, un saludo especial. Vamos a debatir y argumentar sobre el gran fraude procesal que hubo ayer en el Senado de la República. Bueno, usted ya un va en fraude. atentado a la democracia, por supuesto. Bueno, de eso le voy a preguntar en segundos, en su caso que es fraude, y también Nicolás Goyeneche, que es abogado, que es cara conocida en el andén. Nicolás, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial a Laura y a Nicolás. Un gusto estar aquí defendiendo la decisión soberana del Congreso de la República ¿sí de esta semana. Aquí ya quedan en evidencia las distintas posiciones que hay con la que es la noticia de la semana, la derrota política para el presidente Gustavo Petro. Se hundió la consulta y quiero empezar, Nicolás, Romero, con usted que tiene esa postura. ¿Qué pasó en el Senado? Lo que ocurrió con el hundimiento de la consulta popular del gobierno. ¿Fue o no fue fraude? ¿Qué es lo que han denunciado los ministros? Mire Camila, para iniciar es preciso mencionar que esto no es un atentado contra el gobierno, ni más faltaba. Cuántas cosas no se le han caído en el Congreso de la República. Tampoco se trata de que hayan perdido, se trata de que hubo un fraude procedimental. ¿Qué quiere decir esto, Camila? El presidente del Senado no siguió la ley quinta. No la siguió. La ley quinta, para recordarle a la audiencia, es la que regula todos los procedimientos legislativos del Congreso de la República. En esa medida, el presidente del Senado, haciendo uso de su poderío, cerró el registro cuando aún faltaban senadores por ejercer su derecho al voto. Además, cerró el registro cuando una senadora apeló la votación, un mecanismo por supuesto válido para interpelar a decisiones que no están claramente establecidas y que merecen una revisión adicional. ¿Qué demuestra esto, Camila? Una vez más, el Congreso de la República, senadores y representantes a la Cámara que ganan más de 50 millones de pesos al mes, burlándose de las necesidades de la sociedad, burlándose del pueblo trabajador, de la clase obrera colombiana, porque esto no es un golpe, un atentado a un gobierno popular, esto es un atentado a millones de trabajadores que diariamente sostienen a este país, que se han quedado sin percibir recargos nocturnos, horas extras adicionales, permisos para, en el caso de las mujeres, poder tener licencias de menstruación. Es que acá no se está jugando contra el gobierno, se está jugando contra la clase trabajadora que sostiene a este país, y las jugaditas, artimañas, mayuras, como lo quieran mencionar, que utiliza la clase política tradicional, es solamente una burla, un atentado a la democracia, porque esto, Camila, lo repito, es un fraude procedimental. Usted dice que se cerró el registro y la votación incumpliendo la ley. Laura, ¿usted comparte esa apreciación de Nicolás? Para mí no hubo fraude, lo que sí hubo fue una jugada política, sí, y lo que vimos fue una maniobra que en este caso el ministro del Interior, que era el encargado no solo de conseguir y asegurar los votos, sí, sino que su labor, digamos que entre los roles que él debe ejercer, por ejemplo, en una plenaria, es que la senadora Marta Peralta esté sentada en su curul. Entonces, lo que vimos es un gobierno por parte de un ministro del Interior que no leyó, no supo leer, digamos que la jugada que se venía, sobre todo desde que los informes de la apelación habían sido radicados hace unas semanas atrás, no interpretó lo que en este caso Efraín Cepeda quería hacer, por ejemplo, con el orden del día. Entonces lo que siento es que fue una jugada política que el gobierno no interpretó, no leyó y tampoco supo actuar en la crisis. Claro, pero entonces aquí hay una diferencia bien interesante para poder empezar a responderle esto a los oyentes, a quienes hoy nos ven y nos escuchan aquí en el andén. Una jugada política, como siempre ha operado el Congreso. El Congreso vive de jugada en jugada. ¿Cómo saber o cómo llegar a la conclusión de si hay un delito de por medio? Porque es que un fraude en semejante decisión, la consulta era quizá la bandera del gobierno por estos días, pues se convierte en uno de los temas más sensibles políticamente hablando. ¿Esto es un delito, Laura, o esta es una situación política
que pueden hacer los senadores. En la ley quinta, por ejemplo, en ningún momento dice que se debe tocar una campana para llamar a la votación. Sí. Ellos, digamos que en su rol y en la función que ellos ostentan como congresistas, entre la ley quinta, lo que estipula, deben permanecer en la sesión desde que se inicia hasta que la sesión finaliza. Que las costumbres del Congreso los hayan llevado a que tomen, digamos que de juego a veces algunas sesiones importantes y que asuman que tal vez se vaya a demorar la discusión, que se puede, digamos que atrasar, el punto clave que eran las votaciones de tanto de la apelación como de la consulta. Eso digamos que no es ilegal, y tampoco es ilegal el tema del tiempo. No es que Efraín Cepeda cerró el registro a los 2 minutos. Eso ya ha pasado antes y lo hicieron, por ejemplo, cuando Andrés Calle decidió tomar la proposición de la reforma pensional y adoptar el texto de Senado, incluso cuando la oposición se había salido del recinto en la plenaria de la Cámara de Representantes. Eso en la ley quinta tampoco es ilegal. Entonces lo que hay que revisar precisamente es volver a recapitular la sesión y ya se revisará, pero digamos que en lo real no hubo un fraude. Entiendo que es una narrativa que tiene que utilizar el gobierno nacional para poder defenderse ante el movimiento de la consulta popular. Señores, denme un segundo, les voy a pedir que sé que esto todavía tiene los ánimos muy caldeados en materia política en el país, intentando de a uno para que nos entiendan los oyentes. Nicolás, el problema aquí es que hay unos senadores que incluso, por ejemplo, Marta Peralta, una de las 9 senadoras que no votó, dice que va a poner una tutela. ¿Eso prosperará? Usted que es abogado, ¿aquí hubo delito en la manera como se hizo el procedimiento o esta es una jugada política? ¿Qué es la discusión que tienen antes? Camila, el artículo 130 de la ley quinta, que es la que bien Nicolás refiere, que es la que regula todo el tema del procedimiento legislativo, es clarísimo en que la votación nominal, cuando se utiliza medios electrónicos, en ese caso será el presidente de la corporación, en este caso el presidente del Senado, quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio del resultado sin exceder los 30 minutos, que muchos reclaman que porque no se dejó el registro como siempre, que se espera hasta los 30 minutos y que todos voten. Pero quiero ser claro en que los congresistas no tienen que estar en el Capitolio durante las sesiones, no tienen que estar en las instalaciones del Congreso. A ellos se les paga la cantidad de plata que Nicolás dice que se les pagan, los 50 millones para que estén en el recinto pendientes de la votación, como máximo en el salón de apoyo. Así como cualquier trabajador que tiene que cumplir horario y que tiene que estar en su oficina. Y en el salón de apoyo... Pero es que ellos nunca trabajan, está claro que son unos vagos que ganan millonadas para burlarse de la ciudadanía. Si uno no está en el recinto, si uno no está, y si está, por ejemplo, atendiendo a medios afuera, igual tienen pantallas viendo qué está pasando. Acababa de ocurrir la votación de la apelación, que fue rápido, que quizás los senadores del pacto y de otros sectores esperaban que hubiera más intervenciones entre la apelación y la votación de la consulta, pero el presidente Efraín Cepeda abrió el registro, todos los que estuvieron presentes pudieron votar. A nadie se le amarró las manos para que no ingresara al aplicativo, a nadie se le amarró la mano para que no pudiera hacer una votación nominal. Nicolás, pero eso es importante. Parcialmente falso, Nicolás, porque justo cuando Efraín Cepeda, presidente del Senado, iba a cerrar el registro, venían 2 senadores a manifestar su voto. ¿Cuáles son esos 2 senadores, Nicolás? ¿Cuáles son los senadores? El artículo de la Constitución también establece la ley quinta en el artículo 127 que debe garantizarse el voto de todos los senadores presentes. Bueno, entonces, qué sorpresa, cuando se acercaban 2 senadores a votar, el presidente del Senado cierra el registro. Nicolás, vamos por partes para poder entender el argumento. Deme un segundo, vamos de a uno, Nicolás. Nos toca probar que Efraín Cepeda los vio, que el secretario los vio, perfecto, y que los ignoró. Pero Nicolás, vamos a intentar entender esto con los números. ¿Cuáles son, Nicolás, esos 2 senadores? Esos 2 senadores son senadores del pacto histórico que se encontraban haciendo parte del debate, estuvieron en toda la plenaria, que excepcionalmente habían salido. Entonces, en un momento les voy específico. a proponer, para poder entender esto, que revisemos los 9 nombres de los que no votaron. En el registro del Senado, para todos los oyentes, dice que no votaron 3 senadores de Cambio Radical, que son Ana María Castañeda, Didier Lobo y Temístocles Ortega. Uno del Partido Verde, que es Angélica Lozano. Uno más de AICO, que es el
la curul o la representación indígena, que es el senador Fuelantala. 3 conservadores, el senador Trujillo, la senadora Barrero y también Barreto. Ahí están los 3 conservadores. Y del pacto histórico dice el registro que no votó la senadora Marta Peralta. Nicolás, regreso con la pregunta. Dicho eso, ¿cuáles son los 2 senadores que usted cree no dejaron votar porque iban a apoyar al gobierno o iban entrando y en ese momento se cerró la votación? Sí, hasta donde tengo entendido, el ministro del Interior dijo que había sido Marta Peralta y que habían otros 4 senadores. No mencionó los nombres, yo lamentablemente no estaba en el recinto para aseverar quiénes o cuáles se acercaron o no a la mesa directiva del Senado de la República para ejercer su derecho al voto, pero es que no solamente es un fraude procedimental en lo que regula la Ley Quinta del Congreso de la República, al no dejar votar a los senadores presentes, sino también es un fraude procedimental al no permitir la apelación que la senadora María José Pizarro, estando en la mesa directiva de ese recinto, le exigía tanto al secretario general como al presidente Efraín Cepeda. ¿Por qué se niegan a repetir la votación? Es ahí la gran discusión. Si no podemos establecer que efectivamente los 2 senadores que se estaban acercando a votar a la mesa directiva podían ejercer su derecho al voto, además que el ministro del Interior claramente ha dicho en los diferentes medios de comunicación que él vio cómo el secretario general manipuló un voto escrito de un senador que había votado a favor, pero que después le hizo señas cuando sabía que se iba ganando para que cambiara su voto. Eso lo hacen todo el tiempo. Claro, eso lo hacen todo el tiempo. Un cambio de voto manual ocurre todos los días en el Congreso, Es perfectamente comprensible, pero es que acá se están burlando de un mecanismo de participación popular. No es cualquier otra ley. Es uno de los mecanismos de democracia directa más importantes que existen en nuestra Constitución. Los senadores se han burlado. Nicolás, le va a dar algo. La democracia participativa en un Estado de Derecho tiene reglas, que esa es la ventaja de la Constitución del 91. Déjeme terminar, por favor. Y violaron la Ley Quinta, Nicolás. No hay violación de la Ley Quinta. ¿Cuál es la violación de la Ley Quinta? Porque no permitieron la apelación de la senadora María José Pizarro para que se repitiera la votación. Pero esa apelación no está radicada ya, así como se está haciendo y se tramitó la apelación del hundimiento de la reforma, que eso la revivió en esta semana también en el Congreso. Esa apelación, ella misma lo ha dicho apenas 3 o 4 horas después de que se levanta la sesión por los desórdenes, incluso llaman a la policía para escoltar al secretario. Dice María José Pizarro, Nicolás, que ya la radicó y que la apelación está en trámite. Al parecer, de manera posterior, pues le permitieron hacerlo porque era evidente el fraude que estaban pues realizando. Laura, vamos a hablar aquí de la política dura y pura. Más allá de entonces si es la Ley Quinta, si es porque era el senador conservador Efraín Cepeda, hablemos es de los números. La votación queda con el sí 47 senadores, con el no 49 senadores y 9 no pueden votar. ¿Por qué tan estrecha esa diferencia, tan pocos votos de diferencia? Al final aquí todo estaba contando. El gobierno le dio, alcanzó. ¿Por qué? Si era toda la plana mayor del gobierno, ministro de Interior, ministro de Trabajo, ministro de Salud, también estaba allí el director de Colpensiones. ¿Por qué no les alcanza para hacer mayorías? ¿Qué análisis político hace usted de eso? El Senado de la República, no ayer, no hace 6 meses, sino de hace casi 3 años, viene siendo el talón de Aquiles del gobierno nacional. Y no saber leer o no saber interpretar ha sido el mayor error. También el cambio constante del gabinete, donde son los mismos congresistas que mencionan reiterativamente que ni siquiera se saben los nombres de los ministros. Eso por un lado. Y por el otro, también las promesas vacías, porque sabemos que al final del día hay una forma de poder llegar a unas mayorías, la llamada mermelada, y lastimosamente lo que hemos visto es que el gobierno ni ha podido con la mermelada, ni ha podido construir alianzas, ni ha podido mantener un ministro, y no hay dolientes para los proyectos de ley. Entonces llega a la Comisión Séptima la reforma laboral, se renuncia a la ministra Gloria Inés Ramírez, llega Antonio Sanguino con 2 horas de posesionado a pretender salvar un proyecto que viene siendo cuestionablemente
digamos que tramitado de manera un poco tortuosa, difícil, porque el Senado viene de hacer 8 audiencias públicas, 1000 mesas técnicas, y lo que estamos viendo es que no importa cuántas audiencias citen, no importa cuántas mesas técnicas existan, simplemente el Senado es la oposición del gobierno nacional. Y lo que acá, digamos que puedo interpretar que el mayor golpe, ni siquiera para el gobierno, ni siquiera para los trabajadores. Yo creo que los trabajadores al final del día salen hasta en cierto punto ganando, porque el tema de los derechos laborales se va a seguir permaneciendo en la conversación pública, y ahora en una época preelectoral va a permitir que esa sea una bandera para estos precandidatos presidenciales que vamos a elegir el próximo año. Entonces, al final del día, el único derrotado es el ministro del Interior, Armando Benedetti, que también no solamente desestabilizó el propio gabinete del presidente, sino que ahora tampoco logra llegar ni con mermelada, ni con acuerdos, ni con organización a una plenaria donde en un principio se sabía que la votación iba a ser así de ajustada. Esto no es una novedad, no era una sorpresa, por el contrario, la verdadera sorpresa era que Benedetti lograra construir los votos para la consulta popular. Desde que el presidente anunció que ese va a ser el mecanismo para salvar la reforma, se sabía que los votos iban a ser difíciles de conseguir, cosa que vimos que nunca se trabajó en ello. Señor Nicolás, lo veo levantando la mano. Bueno, Camila, importante que la consulta no se perdió en esa votación, en ese momento álgido, se perdió en cuanto la apelación fue aprobada por la plenaria. ¿Por qué? Porque muchos partidos estaban pendientes de lo que pasara con la apelación para definir el voto. Muchos congresistas, por ejemplo, del partido de la U o del Liberal, estaban muy pendientes de lo que pasara con la apelación, porque el gobierno no puede pretender ganar con cara y con sello al mismo tiempo, y si la consulta realmente era para salvar la reforma, pues ahí ya tienen la reforma al menos revivida en el Senado, que les va a tocar correr. Pueden correr perfectamente, ahí ya salieron cronogramas de lo que va a pasar las próximas semanas en el Congreso para lograr aprobar la reforma laboral, pero eso fue una justificación para que los congresistas de ciertos partidos que el gobierno creía tener ya de alguna manera en el bolsillo del sí por la consulta popular, cambiaran de voto. Hubo cambios de voto sorpresivos, como el del senador Chacón, que hasta hace nada creíamos que o no iba a asistir o iba a votar por el sí a la consulta, que cambió de voto. Otros en el partido de la U. Está claro que la oposición, al menos Centro Democrático, votó todo juicioso junto por el no a la consulta popular. Pero Camila, quiero volver un paso atrás porque me llama la atención algo que dice Nicolás. Señor. Y sí, es un mecanismo constitucional, es un mecanismo perfectamente válido, democrático, de la democracia participativa. Y quiero volver a lo que le estaba diciendo a mi tocayo. Y es, Nicolás, gracias a Dios la Constitución del 91 tuvo la previsión de que los mecanismos de participación ciudadana no se hicieran como a los gobiernos o a la gente se le dé la gana. Los mecanismos de participación ciudadana tienen una serie de controles, tanto políticos como jurídicos, que garantizan que el mandato popular se exprese de la manera más justa y democrática posible. En este caso, yo le digo, una consulta popular de iniciativa ciudadana hoy también tiene que pasar por el Congreso. Para mí eso es un error de diseño constitucional porque le permite al Congreso frenar al pueblo. Pero en este caso estamos ante una consulta popular de iniciativa de gobierno. Y el Congreso tiene en ese caso todo el derecho a manifestarse sobre la conveniencia o no de la consulta, y sobre todo, Nicolás, que es yo creo el debate de fondo, si se estaba falseando o no el mandato popular, porque creo que el gobierno se está inventando un mandato popular que claramente ya no tiene. Perdió la consulta popular porque perdió el Congreso. Y perdió el Congreso porque perdió la calle y perdió a la gente que creía tener. No, eso es absolutamente falso. ¿Cómo vas a decir que el gobierno perdió la calle cuando el 1 de mayo, hace apenas 15 días, vimos no solamente la Plaza de Bolívar de Bogotá llena, sino muchas otras tantas plazas de ciudades importantes de nuestro país con la clase trabajadora saliendo a reivindicar sus derechos? Porque, Camila, es cierto lo que dice Nicolás. Por supuesto que el Congreso tenía toda
la capacidad, pues de eso se trata. Es un sistema de pesos y contrapesos. Estamos en una democracia republicana en donde el presidente tiene que ser controlado por los demás poderes del Estado, y para eso está el Senado de la República, que como bien lo decía mi compañera acá, ha sido una gran oposición, y qué bueno que así funcione pues nuestro Estado social de derecho. Pero es que acá están olvidando algo. Y es que fueron en la Comisión Séptima unos cuantos senadores los la que mayoría de la comisión un legal proyecto también, que se había discutido durante meses, que se había concertado entonces con los cerremos el Senado, sindicatos, con la clase obrera, con diferentes centrales de trabajadores de este país. Unos senadores decidieron burlarse de las necesidades de la ciudadanía, porque el gobierno que tanto ha defendido Nicolás, que hace parte de su partido, el Centro Democrático, el gobierno de Uribe no hizo sino precarizar las condiciones de los trabajadores en Colombia, eliminar las horas extras, empezar el recargo nocturno desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, precarizando a millones de ciudadanos que con mucho esfuerzo tratan de salir adelante, pero que el mercado laboral sencillamente los ha ninguneado. Y sabe que, Nicolás, lo que pasó en la Comisión Séptima fue que se burlaron en la cara de esos millones de trabajadores, porque es que acá no se están burlando del gobierno, se están burlando de la clase que sale a sostener a este país. ¿Qué es lo que y pasa, así les Nicolás? duela mucho a Que el ustedes, gran problema es la informalidad. les duela mucho a ustedes el mecanismo de participación directa en una democracia como la nuestra. Es perfectamente válido. Una consulta popular pues se tiene que manifestar, y el problema de que si hubiera caído ayer en el Congreso de la República no es que si hubiese debatido en francal y las mayorías aplastantes la hubiesen negado, es que el presidente del Senado con sus jugaditas, sabemos Efraín Cepeda es uno de los, que también ha es uno usado de el los gobierno en Cámara de tradicionales Representantes, con en Senado de la mayor República, poder y trayectoria del Congreso de la República. Por supuesto que conoce muy bien cómo manipular la ley y cómo Pero, Nicolás, meter ¿no le parece sus hazañas en el Congreso? Curioso que hoy se le llame jugaditas a las prácticas que interpuso la oposición cuando el pacto histórico en su momento era oposición en el gobierno de Iván Duque? Digamos que no esté explícitamente como algo ilegal no significa que no se pueda hacer. Aquí simplemente se hizo un manejo de crisis, y por el contrario, Iván Cepeda efectivamente hizo una jugada política magistral y nadie quiso ni despertar ni lograr que eso no sucediera. Entonces, más que un fraude procedimental, porque es que antes de la votación, cuando Isabel Zuleta radica una proposición para cambiar el orden del día y Paloma Valencia le dice hay que pensar, es porque sobre las líneas no había que estar presente para saber que la razón por la cual la apelación no se votó ni el martes, ni la semana pasada, ni la semana antepasada, sino que se votó el día de ayer, era precisamente para poder dar una oportunidad a este proyecto del gobierno nacional y adicional, pues no tener que arriesgar ni hacer una movilización, ni movilizar a las personas, ni una campaña anticipada por la consulta popular. De que dice Nicolás que el gobierno perdió las calles, pues por favor, no sé en dónde estabas, pero el 1 de mayo a la Plaza de Bolívar no le cabía una persona. Y además, por favor, no es que sean dos cosas excluyentes. La consulta popular puede ir perfectamente alineada a la discusión de reavivir la reforma laboral. Es que no son cosas que se deban separar. Nicolás, una pregunta. Impedirle a la ciudadanía manifestarse. ¿Cuál es el temor? No es el temor, se puede manifestar. ¿Cuál es el temor? ¿Qué pasaría, Nicolás, si de aquí al 20 de junio se aprueba la reforma laboral con los recargos dominicales y con la modificación? Sería una ganancia para la clase que sostiene. ¿Y no cree que país sería un logro para Angélica Lozano, que le está haciendo campaña a Claudia López para la presidencia? Sería un logro para la clase obrera, no para ningún particular, ni siquiera para el gobierno nacional. Sería un logro para quienes realmente se muelen sacando adelante este país, bueno, Camila. Lo que es una decisión es que se hundió la consulta. Pasaron apenas unas horas, esta noticia sorprendió al presidente Petro en su viaje internacional a China, y entonces, Nicolás, con usted, Goyeneche, en este caso, el presidente Petro dio su primera declaración, una alocución
8 minutos y medio dura el video que grabó con parte de los funcionarios que está en esta visita internacional. Y en esa grabación el presidente Petro dice 3 cosas que hoy tienen que ser materia de análisis. Lo primero, que la fuerza pública no debe reaccionar contra esos colombianos que decidan salir a la calle, que planteaba además su colega Nicolás. Lo segundo es que dice él que le da la orden al Senado de revivir esa votación y que a su mismo gobierno le pide que vuelva a radicar una consulta popular para incluir hay cosas de la otra reforma que parece tener el mismo camino, que es la reforma a la salud. ¿Usted ve eso viable? ¿Esas órdenes del presidente políticamente son viables, como volver a radicar una consulta, incluso agregando la reforma a la salud? Pues Camila, pueden radicar otra consulta. Esa iniciativa yo creo que no la misma, porque sería absurdo e incluso podría alegarse esto. Esta, como viene, ya fue negada. Pero si quiere cambiar las preguntas, agregar más preguntas, que me parece igual difícil, ya era una consulta de 12 que no cualquiera logra 13 millones de votos para 12 Lo logramos preguntas. en la consulta anticorrupción, sacamos 11,5, con mucho trabajo, pero lo logramos. Pues, qué bien, pero el umbral es costoso y creo que polarizaba menos la consulta anticorrupción que la consulta del gobierno. Mismo, pero que era Nicolás, excesivamente costosa, déjeme terminar. Que era campaña A mí de no me gusta, a mí particulares. no me gusta ese argumento de que la democracia no debe costar. Total. Ese argumento me parece equivocadísimo. La democracia tiene que costar lo que cueste. Y en este cuesta el caso valía Congreso. 750.000 millones de pesos. Y es cierto, es un análisis de cuánto nos vale la democracia, Claro. análisis que hizo en su momento el registrador nacional. Claro, Es que el problema no es el costo, el problema es la coyuntura. No se supone que estamos en un déficit fiscal. O sea, no hay plata para la salud, no hay plata para los giros, no hay plata para Déficit la fiscal salud. que viene de hace Pero años, entonces- ¿no? pero- Décadas desde pero- la Pero entonces Constitución no del sería 91. incoherente en medio de un déficit plantear una consulta popular. Pero ¿por qué permítanme. incoherente? La democracia nunca Nicolás, no se será han Permíteme. pagado, costosa. no El se han problema es el pagado origen. los El problema es de origen. Yo no le puedo negar al pueblo colombiano, o por ejemplo a los gobernadores que lograron las firmas para el referendo por las regiones, que hagan su referendo cueste lo que cueste. Exactamente. Pero al gobierno sí le tenemos que hacer esa pregunta de por qué, si hay déficit, nos está proponiendo una consulta. Que el gobierno nos puede decir, no, es que la consulta es necesaria. ¿Necesaria para qué? Para revivir lo que se estaba hundiendo de la reforma laboral, que se revivió. Revivida la reforma laboral, no había piso para mantener la decisión sobre una consulta popular. Pero, María Camila, lo que más me preocupó de las declaraciones del gobierno, y en particular de esa locución del presidente, es que está llamando a cabildos abiertos. Al presidente habría que decirle que los cabildos abiertos, que son un mecanismo de participación reglado como todos los de la Constitución del 91, solo pueden decidir sobre temas departamentales y Sí, municipales. no tiene alcance de nación. No tiene alcance nacional, no puede hacer con cabildos abiertos la consulta, pero el presidente insinúa que va a tomar la decisión que tomen los cabildos. Esos cabildos, ya nos queda claro que si quiere darle alcance nacional a unos cabildos abiertos, va a actuar no de manera ilegal ni va a cometer delitos, pero va a usarlos por fuera de la ley de mecanismos de participación ciudadana, dándole un alcance que no tienen, quizás para imponer de otra forma un mandato que tampoco está claro que es popular. Y yo le entiendo, Nicolás, que uno se pone feliz cuando ve que el gobierno llena una plaza, llenándola de ciudadanos que van convencidos y de ciudadanos de opinión que van a votar, como le pasaba a Gustavo Petro hace escasos 4 o 5 años. No, yo siento que o la en realidad son manifestación popular contratistas, no se puede son minga minimizar. indígena. No la estoy minimizando. De No esa la estoy manera es minimizando, pero prácticamente le voy a decir por qué caricaturizar perdió la calle. a la gente que sale Porque a la el calle a Petro, reivindicar sus derechos, el además. Petro de hace 5 años, con lo que habría pasado esta semana, hubiera llenado la Plaza de Bolívar el mismo día. Y no pasó, porque perdió el voto de opinión que tenía. Porque se quedó con el contratista, se quedó con las mingas, se quedó con las comunidades que tiene lastimosamente instrumentalizadas a través de poderosos contratos. Bueno, así es que el gobierno está dicho llenando eso, las plazas. Nicolás, quiero volver con usted para analizar lo que viene. Nicolás y Laura, el presidente está regresando al país, además hizo escala este fin de semana mientras estamos nosotros conversando de lo que pasó en Roma con la expectativa de esa misa de posesión, por decirlo de alguna manera, del Papa León XIV. Llega el presidente a Colombia para arrancar esta semana y en su análisis, Nicolás, ¿qué va a pasar en este país a partir del lunes? Sí, Camila,
Antes de referirme a su pregunta, quisiera hacer alusión a este gran relato que están intentando interponer, y es que la democracia es muy costosa, que cómo se les ocurre gastar entre 400.000 y 700.000 millones de pesos para realizar una consulta popular en donde la gente se va a manifestar de manera directa para mejorar sus condiciones y dignificar su trabajo. Es que, por favor, ¿acaso se nos olvida que se gastan más de 20 billones de pesos en exenciones a las grandes fortunas de los multimillonarios de este país? Pero eso sí no es costoso. Pero cuando la gente necesita salir a manifestarse y mostrar su opinión, parecería que no hay recursos, parecería que la plata es escasa. ¿Por qué le temen a que la gente se manifieste? ¿Acaso creen que va a haber tal manifestación social que es incontrolable para la oposición, que va nuevamente a reivindicar a un gobierno de izquierda y popular, y por lo tanto el próximo año va a haber la posibilidad de reelegir a un proyecto de cambio y transformación? ¿Es a eso a lo que le temen? No, yo lo que le tengo miedo es que decían minorías pintándose de mayorías. Como ellos no tienen un relato de país, como ellos no tienen otra cosa sino burlarse, como lo hacía ayer el senador Miguel Turbay, como lo hacía Polo Polo, como lo hacía la senadora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, riéndose a carcajadas, celebrando, claro, una posición política que ganó. El pueblo no puede elegir, porque el pueblo no puede votar, es reírse de millones de trabajadores en Colombia. Porque el gobierno no puede instrumentalizar se me devolvió y no me respondió. Totalmente, de nuevo, Camila. empieza esta semana y ¿qué va a pasar en Colombia? Camila, el ambiente está absolutamente radicalizado y polarizado. El discurso del presidente es un discurso tremendo. Me parece a mí que deja un mensaje claro. Y es que el gobierno va a defender a cabalidad la propuesta de consulta popular, porque es claro, miren, esto de que hayan reavivido la reforma laboral en el Congreso de la República ha pasado muchas otras tantas veces con tal de calmar la exasperación social. Es que ellos saben muy bien cómo manipular a la gente. Pero eso que usted me está ellos saben muy bien cómo manipular la opinión pública. Eso que usted me está respondiendo cuando usted dice defender a capa y espada precisamente la consulta popular, que aunque está hundida, la va a seguir defendiendo el gobierno, en la práctica es que usted se está imaginando marchas en las calles. Es irse a las regiones. Él ya mencionó que iba a iniciar por Barranquilla, en donde va a ir a hacer un cabildo abierto con su la gente, con los que logra instrumentalizar, con los que logra convocar. Trabajadora de este país, no importa que hagan los cabildos, está bien que hagan los cabildos, que dignifiquen todos los derechos. Lo que a mí me cuestiona es que estamos a un año de elecciones y que no hay resultados. Y la reforma pensional está a esto, de que ya deje de existir. Claro, entonces fue demandada, como todo lo que hace este gobierno, por porque vicios la élite es recalcitrante. ¿Qué resultados le van a mostrar a esas personas que los han acompañado en las calles anteriormente? Colombia no quiere un ápice de transformación. Bueno, Nicolás se está imaginando que esta semana que arranca en Colombia entonces será de reuniones en las regiones. Reuniones, por supuesto, para tomar y también esa de decisión. salida a la calle, Camila. De marchas y manifestaciones. Siento que esto va a ser una efervescencia social del movimiento popular, porque es claro que acá se están burlando de la gente. Nicolás, no se están burlando del gobierno, de los ministros, se están burlando de la ciudadanía y le están impidiendo a la ciudadanía que el gobierno no es el dueño del pueblo, No, por supuesto que no. Es que acá están negando, es un mecanismo de democracia directa, que a la gente no se le olvide que ellos también pueden salir y ejercer un voto. Recojan las firmas. Laura, ¿usted se imagina lo mismo? ¿Qué va a pasar, Nicolás, deme un segundo, qué va a pasar en este país a partir del próximo lunes? ¿Se imagina también el ambiente de reuniones, cabildos y calle? Creo que no va a pasar nada. Acá pasa de todo y no pasa nada. Estamos en un gobierno donde ya nos hemos acostumbrado a estas derrotas legislativas, a la pataleta de 2 días, de pronto en una semana, a los escándalos nuevos de corrupción que saldrán seguramente la próxima semana, y la expectativa se deposita al final del día, tanto para los empresarios como para los trabajadores, en qué va a pasar en la Comisión Cuarta del Senado, que ya sacó un cronograma que supuestamente en unos tiempos un poco irreales, la verdad, me imagino que estos son unos tiempos que solamente se encajan en la mente de la senadora Angélica Lozano, que busca darle vida a esta reforma.
y tampoco es casualidad que llegue esta reforma a una comisión donde la oposición tiene las mayorías. Entonces, lo que vamos a ver es que al final del día no va a pasar, claramente se va a caer va a otra vez pasar esa todo reforma. y no va a Es que pasar claramente, y aún así absolutamente quieren nada. acallar la consulta Entonces, popular sabiendo que la reforma lo ¿Sabe más qué va a triste de la pasar, historia Nicolás? es que de aquí al 20 de junio vamos a seguir viendo estas discusiones como las que Sin estamos viendo el día reforma y de hoy sin con nuestros consulta. compañeros, Bueno. sin absolutamente ningún resultado, y Sin después reforma y sin consulta. del 20 de julio campañas, digamos que para Nicolás, dar y convidar. usted, bueno, entonces de un lado vamos en que será la semana de los cabildos, de las marchas de la calle. Laura dice no va a pasar nada y simplemente será un hecho más en el Congreso de la República. ¿Usted qué cree que pasa a partir del lunes? Yo creo que si el gobierno fuera sensato, partimos de que no lo es y asumimos eso, pero si el gobierno fuera sensato, sería consciente de que el cronograma que propuso Angélica Lozano se puede cumplir. ¿Cuándo Siempre se y ha cuando, cumplido, Nicolás? siempre Dame un y ejemplo cuando, de una reforma de siempre tremendo y calado cuando, en 35 Nicolás, días. Duraron 2 Nicolás, legislaturas discutiendo el proyecto Nicolás, anterior. siempre y cuando entienda que debe llegar a consensos y que no va a pasar la reforma que propuso, no va a pasar la reforma que entró de la Cámara de Representantes, va a entrar una reforma en la que la oposición va a tener mucha voz, en la que los sectores independientes van a tener mucha voz y probablemente se recorten muchas Y medidas. los trabajadores, las centrales obreras, las centrales de trabajo, ¿dónde quedan? Ahí ellos no También van a tener cabida, no van a tener voz. también han Es que te participado, ha recuerdo habido que el proyecto muchísimas Pues de este ley es el llegó a momento para que comisión sigan séptima, buscando está cabida con absolutamente- precandidatos Pero yo les políticos, quiero recordar que que el de pronto no proyecto que vengan se del cayó en la pacto comisión histórico. séptima de Senado estaba absolutamente concertado para que llegara a ese Revivieron punto. Es que era el cosas, último debate. Nicolás, revivieron Era el cosas que último hundieron debate. en la Bueno, Cámara. señores, volvamos a la discusión de fondo que es la política. Dejemos a un lado el tema de la reforma, de las horas extras, de los dominicales. Hablemos de la política. ¿Quién es, a su juicio, Nicolás, el ganador y el perdedor de lo que pasó esta semana en el Senado? ¿Cuáles son las dos caras que uno podría ponerle a esta moneda? Se han burlado de la voluntad popular. No hay Acá voluntad dicen que popular no hay manifestada. voluntad popular, que no hay mandato. Veámoslos en las urnas. Es allí, en las urnas, ejerciendo Pero deme dos nombres, el la derecho cara de A y la cara B ciudadanía. es ¿cuál? ¿Cuáles son esos dos nombres? No, Camila, acá hay un gran perdedor y es la ciudadanía, el pueblo trabajador de Colombia, la clase obrera que nuevamente se ve burlada. Perdedor para por usted, me dice la congresistas que gente, ganan más de 50 millones de ciudadanos. pesos al mes y que además no trabajan. Porque es que Ok. les da pereza trabajar, les da ¿Y quién es pereza el ir a ganador? ejercer sus poderes. ¿Cuál es la cara que pongo al otro lado de la moneda? El gran perdedor es, por El supuesto, gran perdedor la me dijo la ciudadanía, gente y la ciudadanía. Y el gran ganador, la oposición. Pero a esa haciendo oposición, sus ¿qué cara le vamos a jugaditas, Pero poner? haciendo ¿cuál sus oposición? mañas Angélica Lozano tramoyeras. es oposición. No, mire, la gran oposición que gana es la que representa a Efraín Cepeda, partido conservador histórico gamonal del Congreso de El la que República. le aprueba todas las reformas Porque a Petro en la además- Cámara de Representantes. Porque además van a volver a reactivar su clientela regional para salir a las elecciones del próximo Ok. año. Y todo esto que están haciendo en el Congreso de la República es únicamente dilatar la posibilidad de que este gobierno logre resultados, así como lo han hecho ahora, así como lo han hecho anteriormente, así como lo han hecho a lo largo de estos últimos 3 años, Ok. pero particularmente bajo la legislatura que ha presidido Entonces, el señor si Efraín le entiendo Cepeda. bien, de un lado pongo a la gente, del otro a Efraín Cepeda. Gran perdedor es la ciudadanía, la gran clase obrera de este país que sostiene la economía nacional, y por el otro lado los grandes ganadores y benefactores gamonales, clientelares y que practican fraude procedimental para burlarse Ok. de la ciudadanía Laura, y aferrarse al poder. No además. me defraude, deme dos nombres, ganador y perdedor. ¿Cuáles son las dos caras que tiene esta moneda cuando ya han pasado unas horas, cuando han bajado un poco los ánimos, pero ya ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, se dan cuenta que esta es la gran noticia política que sigue dividiendo al país? ¿Quién ganó y quién perdió con el hundimiento de la consulta? Ganó Efraín Cepeda. Sí. Él, digamos que como no solamente como figura del presidente de esta corporación, sino también su proyecto político para más adelante, sobre todo el Ok. Partido Conservador. Ni siquiera veo a la oposición en este juego de cartas. ¿Y quién perdió? Y perdió Armando Benedetti, que era la ficha que el gobierno vendió como este ajedrecista que llegaba a mover digamos que estos votos por medio de diferentes formas,
y que lastimosamente no solamente vimos un Ministerio del Interior desordenado, desprogramado, y pues que no entendía lo que estaba sucediendo en la sesión del día de ayer. Y cuestiono a Nicolás, los trabajadores todavía no han perdido, porque qué tal que se apruebe la reforma en la comisión. Pero tú misma entonces ahí dijiste, perdieron. 37 días es un absurdo. Pero para qué tal aprobar. que llegue a pasar. Pues sería la primera vez que en Colombia los senadores ¿Y no de la crees República también que sea trabajan de un lunes a logro? domingo, ¿Y no crees como que sea- decía la senadora ¿Y no Angélica? crees que sea Pues un ojalá, logro o sea, que esta conversación se esté dando en la opinión pública yo lo cuando antes esto es un agradecería, tema, lo es un alabaría, tema lo irrelevante? exaltaría, me Nicolás, parecería limpia fenomenal. usted la moneda, por favor, cara y sello aquí a quién pongo. Perdió el gobierno que se pone a ondear banderas de la guerra a muerte. No, y pero ganó. deme un nombre. Gustavo Petro perdió completamente lo poquito de credibilidad política que podía tener. Si no puede convencer al Congreso de una consulta popular, difícilmente podía lograr esos 13 ¿Y al millones otro de lado? votos. Y al otro lado voy a poner el mandato popular que recibió el Congreso en el 2022, Camila. No, pero deme un nombre. No, gana todos los congresistas que hacen parte de la oposición o de partidos independientes que decidieron enfrentarse al gobierno. Bueno, ahora la discusión también se va a la comisión, a una nueva, ya no la séptima. Prepárese porque estas serán semanas, por lo menos las próximas 5, en las que Comisión Cuarta se repetirá una y otra vez, porque allí se tomarán las decisiones. En esa comisión, Laura, la presidenta de la comisión es Angélica Lozano, que es paradójicamente o coincidencialmente, o mejor dicho, como una anécdota, una de las 9 senadoras que no votó. ¿Qué va a hacer la senadora Angélica Lozano? ¿Qué gana o qué pierde teniendo ella en sus manos el cronograma para de alguna manera resolver esta que es la situación política del momento? Creo que pues a nivel político sabemos que en el Congreso cuando llegan este tipo de proyectos no solamente llama al gobierno a negociar, Sí. sino también tiene por un lado al gobierno y por el otro a los gremios y a toda la industria que también quiere negociar este proyecto de ley. Entonces yo creo que no solamente gana protagonismo, que no ha tenido la senadora, adicional, un margen de negociación que no ha tenido la senadora y que lo va a llegar a tener con este proyecto de ley en sus manos y en la hora de tomar las decisiones. Y pues también creo que gana su proyecto político, que es esa ala del Partido Verde que está impulsando la candidatura de la ex senadora y ex alcaldesa Claudia López. Su esposa. Nicolás, ¿usted cree que en Colombia con esta situación se pueda llegar a una huelga general, como dicen los más radicales del presidente Petro o del petrismo? Realmente todo está por verse, Camila. Lo que vimos ayer en el Senado de la República es francamente bochornoso. La clase política tradicional llena de privilegios, burlándose, alegrándose, cantando victoria, porque habían impedido que la ciudadanía se manifestara en las urnas mediante el voto popular. Es que esto es una infamia, Camila. Esto es una infamia. E impedirle a la gente que se manifieste es solamente una burla. ¿Y por qué se burlan de la gente? Porque ellos creen que tienen y ostentan el poder para hacerse reelegir el próximo año. Pues Camila, le digo una cosa, las calles son las que van a determinar quién va a ganar el próximo año. Y así como se paró el país con el gran paro nacional en contra del gobierno de Iván Duque, un gobierno que no hizo sino usar la fuerza pública para atentar en contra de la ciudadanía, para matar a los jóvenes, para sacarle los ojos a los jóvenes con el SMAT y con demás grupos del Estado. Es que el estallido social con dinero del narcotráfico es olvidaron fácil. eso, parecería que olvidaron eso y ahora, Camila, le digo una cosa, Pero el no pueblo se no moja. es pendejo. Pero usted no se moja y me da El aquí pueblo una no es respuesta pendejo. de sí o no. ¿Usted ve una huelga nacional en Colombia? Se me está Una acabando el huelga tiempo. nacional, Muy no, rápido, Camila, por favor. Un paro, probablemente. ¿De la magnitud Nuevas del paro nacional? manifestaciones, no lo sé, Camila. Es cuestión de que la ciudadanía manifieste Ok. su descontento y la forma en que el Senado de la República se ha burlado en la cara de la gente. Es que esto no es cualquier cosa. Han Entiendo. negado uno de los mecanismos directos de participación más importantes de la Constitución. Nicolás, y termino con usted. ¿Usted cree que vamos a llegar a la huelga general o nacional en Colombia? Yo creo que Petro ya no tiene con qué hacer huelga ni parcial ni general. ¿No Petro llega se otro quedó paro nacional? Es que, Camila, partamos de que el paro de 2021 tampoco es el estallido social espontáneo que pintaron. Por ahí rodó
plata, rodaron campañas de desinformación, rodaron campañas políticas que el gobierno lastimosamente ya no tiene la capacidad de hacer. Lo hubiera hecho, hubiera llenado la Plaza de Bolívar el mismo día que se hundió la reforma laboral. Su respuesta es no hay huelga general, no hay paro. La de Nicolás es sí, la dimensión dependerá de lo que decida la ciudadanía las próximas semanas. Laura, me falta usted. ¿Viene una huelga general o paro nacional en Colombia? Creo que ya se ha desgastado mucho la calle. Creo que ya han ocurrido otras cosas anteriores que nos han dejado como antecedentes. Y pues sí, la marcha del 1 de mayo fue sustancial, pero no solamente por la consulta. No la marcha del 1 ¿sí de mayo no? hay otra lectura, porque fue una marcha que conmemora un día especial y adicional también se invitó a los funcionarios de las entidades pero para no que salieran a marchar. No me respondió, ¿sí o no? No creo. No creo, de pronto pueden haber pequeñas manifestaciones, pero y ojalá nada sustancial. Ojalá pacíficas. Aquí les anoto a cada uno su respuesta, porque esta semana, la que está comenzando en Colombia, será la semana decisiva de ese llamado a la calle, mientras en el Senado de la República se toman las decisiones en la comisión a la que llegó la resucitada reforma laboral. Esta discusión apenas está comenzando y la calle más la política, que se mueve y es tan dinámica, se siguen moviendo mucho más esta semana. Señores, ha sido un gusto debatir con ustedes. Muchas gracias, una conversación Camila, como está en el país, acalorada todavía, con muchas cosas por entender de las jugadas políticas, pero también económicas, porque Nicolás tiene razón, lo que está en juego es el futuro de los trabajadores, de usted que nos ve y también de todos los que madrugamos a trabajar. Pero una cosa adicional, de ese empresario, de esa pequeña empresa que le da trabajo a los colombianos. ¿Qué va a pasar? La última palabra está en el gobierno, en la calle y en el Congreso. Usted puede seguir opinando. ¿Usted qué cree? ¿Viene huelga general? ¿Será un paro nacional? ¿Pasará algo? ¿Será que se aprueba esa reforma en el Senado? Pues los leemos. Seguimos conectados en redes sociales usando numeral El Andén. Nos vemos, nos oímos la próxima semana a ver qué pasa en esta acalorada y movida política colombiana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.